Hola, buen día. Hoy les voy a presentar acerca de un paper publicado en 2013 por Vincent Montade y otros investigadores llamado Vegetación y cambios climáticos desde los últimos 22.000 años, desde un core marino cerca de la península del Taitao, en el sur de Chile. Mediante el análisis de alta resolución de polen en cores marinos cerca de la península del Taitao se han documentado cambios vegetativos costeros y regionales. La Patagonia es una barrera oceanográfica para las corrientes marinas. La cordillera de los Andes también sirve como barrera natural para los vientos westerlies, los Southern Westerly Wind Belt. Los cambios de estos vientos aportan a la surgencia costera. Es muy importante estudiar las costas chilenas porque nos entregan información valiosa y sirve para estudiar el rol de los vientos westerlies en la desgasificación. Este es el proceso por el cual el océano libera dióxido de carbono a la atmósfera. Y también sirve para estudiar el cambio climático y las precipitaciones. Los cores marinos también nos dan información para reconstrucciones paleoclimáticas de vegetación y, más importante aún, cómo influyen los indicadores en los cambios climáticos. El polen en estos cores refleja la vegetación del continente y es traído principalmente por la precipitación y la descarga de los ríos. Si bien los datos e información apuntan hacia variaciones en los vientos westerlies, no existe evidencia precisa de tiempo o amplitud de los cambios latitudinales de los vientos westerlies. Y de hecho, un paper de los que leímos para las interrogaciones también ofrecía como reflexión la necesidad de estudiar bien el comportamiento de los vientos y en cómo afectan, para que sirvan como proxy o se puedan correlacionar datos con los vientos. En la península del Taitao, el clima actual es helado y muy húmedo, con poca estacionalidad durante el año. No varía mucho su clima y hay mucha precipitación. Podemos observar en esta imagen de la derecha cómo la corriente circumpolar antártica llega a la Patagonia y divide su fuerza en dos corrientes. La corriente Chile-Perú, que va hacia el norte, que comienza en los 38 grados de latitud sur durante el invierno y comienza en los 45 grados en verano. Y hacia el sur va la corriente superficial de Cabo de Hornos, que comienza en los 38 grados en invierno y en los 46 grados en verano. Podemos observar en la imagen de la izquierda, en la figura A, cómo se comportan los vientos westerlies y cuáles son los niveles de precipitación anuales en la Patagonia. Actualmente los vientos westerlies se comportan de esta manera. Durante el verano austral, estos vientos westerlies no pasan de los 45 grados de latitud sur y en invierno suben hasta los 30 grados hacia el norte. Durante el verano, la fuerza de estos vientos se concentra entre los 45 y los 55 grados, indicando que durante el invierno pierde fuerza, pero su extensión es mayor. El tipo de vegetación depende directamente de las condiciones de precipitación. El punto de mayor precipitación anual está en los 50 grados, con 7.000 milímetros de lluvia anuales. Esta zona se ubica en el punto medio de los 45 y los 55 grados, que es donde los vientos son más fuertes durante el verano, pero tiene menor extensión, y además está frente al casquete patagónico sur. También en los gráficos de abajo a la derecha podemos observar que en el punto 1 llueve la mitad que en el punto 2. Por esto es un claro ejemplo de por qué la vegetación cambia según los niveles de precipitación. Y en la leyenda de abajo a la izquierda también podemos notar cómo la vegetación va cambiando dependiendo de los niveles de precipitación según ambos mapas. Y de hecho aparece cómo los vientos van variando su velocidad dependiendo de la latitud. Aquí claramente podemos notar una tendencia de que los vientos van más rápido a medida que van más al sur, por lo general. Y también aparece la leyenda de cómo se va distribuyendo las corrientes marinas. Dentro de los métodos y materiales que utilizaron para esta investigación, se utilizó la litología y la cronología del core MD073088. Este medía 18,91 metros y fue extraído a 1536 metros de profundidad en océano abierto cercano a la costa de la península de Taitao, recogido por la embarcación RB Marion Dufresne II por la herramienta Calypso Giant Piston Cutter. La datación se hizo por radiocarbono con foraminíferos planctónicos y tefras.
También utilizar el método del polen, preparar la muestra de sedimento, lo limpiaban, luego revisaban con microscopio y catalogaban los polen mediante varios atlas de polen para identificar y contrastar las muestras. También se utilizó magnetometría. Con esto determinaban ciertas propiedades minerales que sirven para determinar el origen del sedimento, si el sedimento fue traído por erosión glaciar o si fue traído por los ríos. Aquí tenemos la columna estratigráfica del core, básicamente, en un gráfico de edad versus profundidad, y podemos observar la composición del core. Podemos notar que eh, antiguamente la tasa de sedimentación era muy grande hasta antes de la glaciación, o sea, hasta antes de la deglaciación, y luego la tasa de sedimentación fue decreciendo de a poco. Dentro del core podemos notar que gran parte de la materia de este core sedimentario está compuesto por arcilla y tiene algunos estratos de arena, algunos estratos de limo, y podemos identificar cuatro terefras que son del volcán Hudson según análisis geoquímico. En esta tabla podemos observar cómo fue calculada la edad del core, dependiendo de la profundidad, mediante los foraminíferos bentónicos y planctónicos, y también también fueron datadas las tefras, y las edades calculadas van entre el rango de los 30 años hasta los 22.000 aproximadamente. Y en esta otra tabla podemos observar cómo se relacionaron las muestras de polen con las distintas edades. Y también cómo estas edades se iban colocando en los periodos geológicos, en el Holoceno, en la última glaciación, el interglacial, las transiciones. Y podemos observar cómo a través de estos polen nos indica cómo el clima fue cambiando. Podemos notar que hace más de 18.000 años el clima, según las características del polen, las especies habitaban en espacios fríos, mientras que de a poco como que fueron adaptándose otras especies para lugares con temperatura más cálida y temperatura más, o sea, ambientes más secos, más cálidos, con menor humedad, y de a poco como nos fuimos acercando a las condiciones climáticas modernas, ya entrando al Holoceno. Dentro de los resultados del estudio, colocándonos en contexto, el periodo glaciar logró su máxima extensión glacial hace desde hace 34.000 hasta más o menos los 26.000 años, before present, y desde que comienza la deglaciación podemos separarla en distintos periodos de cómo se comportaron los glaciares, cómo se comportó el clima. Y aquí podemos diferenciar el periodo glaciar tardío, el periodo interglaciar y el Holoceno. Dentro del periodo glaciar tardío, la capa de hielo glaciar permaneció en la península del Teitao más o menos hasta los 17.400 años before present. Y según otros estudios de la Patagonia, la glaciación comienza en el rango de los 18 a los 17.000 años en otros lugares. La concentración de polen tiene valores muy bajos y alta tasa de sedimentación. La arcilla fue originada por erosión glaciar costera. Eh, los glaciares generan erosión con muy poco polen. Esto es lo que explica la- la concen- la- los bajos valores de la concentración del polen, y principalmente están compuestas por materia inorgánica. El polen que se halla de las especies que el polen que se halla es de especies que proliferan en ambientes fríos y relativamente secos, principalmente los del tipo
de tipo Nothofagus dombei. Se aprecia que la proporción de isótopos de, de oxígeno 18 es positiva por los glaciares que aún no se retiran también. Luego viene el periodo interglacial de transición, entre los 17.600 años y los 11.500 años before present. Y aquí podemos subdividirlo en tres épocas. Entre los 17.600 y los 13.500 años, la temperatura aumentó en 3 grados Celsius aproximadamente, considerándose como el primer pulso de tendencia al calentamiento. Otra evidencia de esto es la disminución de la proporción de isótopos de oxígeno 18, demostrando que los glaciares fueron retrocediendo de a poco. La huella de polen indica también que en esta época el bosque de Nothofagus woodland se expande. Y durante la última glaciación, la Magellanic Moorland se desarrolló en Patagonia Norte, luego con el retroceso glaciar se fue hacia el sur. En el gráfico de la izquierda podemos ver que efectivamente entre los 17.600 y los 13.500 eh, el polen total fue aumentando. Eh, el Nothofagus dombei type fue disminuyendo en esta época, pero por otro lado los polens de Astelia pumila, de Podocarpus y las mirtáceas fueron aumentando muy de poco. Entre los 14.500 y los 12.800 años before present, la huella de polen indica que la Astelia magellanic moorland prolifera e interrumpe la expansión del bosque, indicando que el clima es helado y muy húmedo. Las precipitaciones van sobre los 4.000 milímetros al año, marcando una reversa climática. El calentamiento se pausa por este periodo. Otros estudios también apuntan a que esta reversa climática también se puede apreciar en los registros paleoambientales de otras zonas de la Patagonia y también en Nueva Zelanda. También hay algunos estudios que hablan que durante esta época también ocurrió la Antarctic Cold Reversal y también se puede apreciar en cores sedimentarios glaciares de la Antártica que durante esta época efectivamente como que hubo una pausa en el calentamiento del clima. La concentración de polen durante esta época ha aumentado y esto está relacionado al retroceso glaciar, porque la vegetación ahora puede ocupar la tierra que era usada por los glaciares. Luego, entre los 12.800 y los 11.500 años before present, la huella de polen y la disminución de proporción del isótopo del oxígeno 18 indican que el calentamiento se reanuda y comienza la segunda fase de calentamiento entrando al Holoceno. El Holoceno comenzó más o menos en el 11.700 años before present y la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno es donde la proporción de isótopos de oxígeno 18 es la más baja, porque fue efectivamente el momento más cálido. Y el océano igual lo podemos subdividir en otras épocas, entre los 11.500 y los 7.400 años fue el periodo más cálido y seco del Holoceno, evidenciado por el aumento de árboles heliofíticos como las tepualias y las mirtáceas que podemos observar en el gráfico de la izquierda, con los colores amarillo y esa línea que como que va ondulando, pero al menos ahora va ondulando, antes simplemente no se podía apreciar este tipo de polen en el registro. Y luego entre los 7.400 y los 5.000 años, el clima se vuelve relativamente más helado y húmedo, evidenciado por la disminución del polen de tepualias en Patagonia Norte. Y desde los 5.000 años hasta hoy se puede apreciar el clima moderno, con pequeñas variaciones. Estas no quedan en el registro polen así que en realidad hasta que llegue el paper. Eh, Después de los 5.000 años, el core sedimentario pierde mucha resolución porque el sedimento se va depositando muy lentamente. Entonces, como que en realidad la parte del fondo marino está como más o menos revuelta, no está bien definido, no está compactado. Los procesos ya genéticos como que aún no ocurren.
Entonces por eso el polen no simplemente como que no se puede observar o tiene mucha... está como todo muy revuelto. Pero ya se puede observar en la última parte del core que se puede ver bien los polens que el clima ya se había modernizado. En esta imagen podemos observar cómo el glaciar estaba configurado en el momento de la última glaciación. El punto que es la estrella podemos observar dónde está el core marino de la península del Taitao. El- en los puntos podemos observar también otros cores sedimentarios que fueron utilizados para estudiar cómo fue variando la vegetación y cómo se fue trasladando según las épocas. Y efectivamente podemos ver que de a poco se fue trasladando hacia el sur el North Patagonian Rainforest eh, con los notófagos de Woodland tipo Don Belli. Y más al sur podemos observar los Magellanic Moorland, que son los tipo Astelia o las Tepualias. Y la conclusión del paper es que la información del core marino es congruente con la huella polen y con los registros geoquímicos obtenidos desde cores terrestres. Se pudo también reconocer una tendencia al calentamiento en dos pasos, interrumpidos por una reversa climática que también es coincidente con la reversa helada antártica y un aumento abrupto de las precipitaciones, sugiriendo que los vientos westerlies se movían hacia el sur durante los periodos de tendencia al calentamiento y luego durante la reversa estos vientos volvieron a moverse un poco hacia el norte. Luego de que termina esta reversa climática y comienza la segunda parte del calentamiento, terminaron de irse más hacia el sur para continuar con este calentamiento. Esta tendencia se hizo más fuerte al llegar al Holoceno, donde pudimos experimentar los momentos más cálidos según la isotopía y la huella polen. Y después el clima se fue modernizando y colocándose más húmedo para llegar a las condiciones climáticas actuales. Y eso fue este paper eh, llamado Vegetación y cambios climáticos desde los últimos 22.000 años, desde un core marino cerca de la península Taitao en el sur de Chile. Me despido, muchas gracias por escucharme y gracias. Hasta pronto.